También una pantalla azul, pero no me importa porque el programa va a arrancar igual. Arranca de izquierda a derecha en vivo. Nuevo programa, nuevo viernes, muchas novedades. Ya tenemos por acá la encuesta. Fue por exclusión el tema de la semana. Federico Berni, esa disputa en el caso de la menor que fue privada de su libertad en principio durante varios días y varias horas. Y en ese sentido una disputa muy grande entre Berni y el 2 de Sabina Frederick, el doctor Villalba, donde algunos cuentan que ha llegado incluso a lo físico. Planteo que la ministra le habría hecho al presidente horas más tarde, que ese sería el límite. La discusión quedó abierta, la gente que prefiere, vos que estás en tu casa mirándonos, ¿qué preferís? ¿Un ministro activo o quizás el perfil y los métodos de la ministra nacional Frederick? Me acompaña acá abajo, les está dando la pantalla azul, pero abajo en la pantalla lo tenemos en vivo desde Casa Rosada a Juan Pablo Peralta, que recién hace instantes estuvo entrevistando en conferencia de prensa, preguntándole en el marco de la conferencia de prensa a la ministra Bisotti por las vacunas. Juan Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Hernán? ¿Cómo estás? Así, te queda bien el azul igual, mirá, sí, hubo una conferencia de prensa hace un rato nomás que terminó y bueno, en el sorteo por suerte entramos para preguntar segundos, porque esto es en el marco de lo que se está realizando ahora hasta las 6, 7 de la tarde en Casa Rosada, que es la reunión del Consejo Federal de Salud, que por primera vez es presencial. O sea, todos los funcionarios sanitarios de cada provincia están reunidos con la ministra nacional, con Carla Bisotti, que asume hace poco tiempo, como todos saben, luego de la salida de Ginés González García. Y bueno, lo que explicó básicamente en la conferencia de prensa, que no la vio, para sintetizar, es hacer y tener un cuadro general a nivel federal de lo que está ocurriendo, para ver si se tiene que tomar algún tipo de medidas o ver, como dijo ayer el propio presidente, en esa cadena, que fue un poco lo que yo le pregunté, por qué se había tomado esa determinación de hacerla así intempestivamente, que reuniones había habido previas, se preocupaban los datos, qué era lo que había pasado, y porque se había instalado esta idea de que había faltantes de vacunas, que en los próximos meses podríamos estar más complicados con eso. Así que bueno, ella más o menos repitió lo mismo que dijo ayer en esa cadena nacional, la primera del presidente de la Nación en esos 12 minutos. Después, bueno, dio detalles importantes que tienen que ver con la espera de las vacunas Sinopharm, por ejemplo, las chinas, que dijo que están precisamente en ese país, que todavía no han llegado, están tratando de que reciba la aprobación de la ANMAT para que la puedan recibir mayores de 60 años,
Bueno, cosas que vamos a ir hablando justamente con nuestra invitada, ya que hoy vamos a estar entrevistando a alguien, Hernán, y ahí, ya que estamos en el tema, la aprovechamos y le preguntamos sobre todo esto que estuvo diciendo Carla Bisotti, Fernán Quirós por la provincia de Buenos Aires, por la ciudad de Buenos Aires y por la provincia precisamente de Daniel Golán. Absolutamente. Bueno, y como bien decía Juan Pablo, estamos con la doctora Elena Ovieta, médica infectóloga, idónea, Elena, y experta en estos temas para darnos claridad. Elena, Hernán y Juan Pablo te están saludando de izquierda a derecha. Preguntarte en lo personal, ¿cómo ves que sigue esta situación? Como bien planteaba en la intro Juan Pablo, 3 millones de vacunas que estarían llegando en las próximas horas, un segundo vuelo a Moscú, la vacunación que sigue a un ritmo quizás que podría incrementarse, pero que no se ha detenido por suerte. ¿Cómo lo ves hasta el momento, Elena? Y la pregunta del millón, ¿se podrá evitar la segunda ola, el segundo pico? ¿Cómo lo veo? Desafortunadamente lento. El ritmo de vacunación no es lo que esperábamos. Y no vamos a poder evitar la segunda ola, el segundo pico. Yo insisto con esto de me importan poco los eufemismos geométricos, que si es curva, que si es pico, que si qué. Lo cierto es que nunca dejamos de tener un alto nivel de circulación viral y lo seguimos teniendo y ahora estamos cada vez peor. Les puedo decir las cifras de hoy del hospital, con un 55% de positividad en los hisopados. Esto quiere decir que más de la mitad de las personas que consultaron y se hisoparon dieron positivas. Estamos, chicos, al horno con papas, batatas, lo que quieran. Y esto consulta... no depende solo, perdón Hernán, perdón sí, Pablo, sí. Esto no depende solo de la escasez nacional y universal en provisión de vacunas. Esto depende pura y exclusivamente de nuestra actitud personal. O sea, el tema de los protocolos se está refiriendo usted. Protocolos de cuidado, de seguir utilizando barbijo, de seguir manteniendo la distancia física. Chicos, a ver, cualquiera de ustedes va circulando por la calle y ve que hay partiditos de fútbol, ¿o no? En canchitas de fútbol. Sí, se ha relajado bastante, eso es cierto. Entre las cosas que nos contestaba hace un rato en la conferencia de prensa acá en Casa Rosada la doctora Bisotti, decía justamente que todos los laboratorios básicamente están incumpliendo estos contratos. Yo le quería preguntar algo más técnico que dijo también Carla Bisotti, me dejó pensando, que tiene que ver con esto de que con las vacunas que hay se están aplicando estas primeras dosis. Y dijo que por ahí lo que se iba a hacer, con respecto a, ahora se está vacunando a los adultos mayores, tomar por ahí como ejemplo lugares como Canadá, donde por ahí esa segunda dosis se extiende a 4 meses. ¿Pues esto es factible? ¿Cómo lo ve? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, y perdón si me tomo demasiado tiempo, chicos, ustedes me paran. Bueno. Sí. Con fiebre amarilla, por ejemplo, esto está demostrado y hecho. En épocas de grandes epidemias y de shortage, de escasez de vacunas, con un frasco de vacuna de fiebre amarilla que normalmente vacunas 10 personas, cada dosis vos la repartís en 5, con lo cual en vez de una ampolla para 10, tenés una ampolla para 50. Entonces le das un poquito de esto que llamamos inmunógeno, que es contra lo cual nuestro cuerpo tiene que fabricar anticuerpos. Eso nos da un poquito de changüí, un nivel de anticuerpos un poquito, no lo ideal, pero nos permite transitar la epidemia, ¿sí? O el pico, o la segunda ola, o llamalo como quieras, ¿sí? Y mientras tanto vas haciendo, en este caso, los acuerdos comerciales, políticos, llámalo como quieras, para conseguir segundas dosis. Y entonces, por de pronto, un 60% de la gente que recibe primera dosis va a poder estar más protegida y el sistema de salud no va a estar en la tensión que vimos en la primera ola
en Europa, por decir. Claro. De hecho, por eso no digo que la sea ministra... lo ideal, no digo que sea lo ideal hubiera sido tener Claro. 40 millones de dosis y ya, pero bueno, dado que no es posible, no me cabe a mí analizar los motivos, ni pienso hacerlo, ni entrar en esa, bueno, con lo que tenemos, ¿cuál es la mejor estrategia? Por cierto, la mejor estrategia no es vacunar, y en esto hablo a título absolutamente personal, a una profesora de educación física de 20 años, joven, alta, flaca, sin comorbilidades, sin haber agotado la estrategia de vacunar a todos los que tienen riesgo de enfermar gravemente y morir por COVID. Cosa que hoy lamentablemente sucede. En eso vos, al pasar, al principio os hablabas de las canchas de fútbol. Quería consultarte tu opinión en torno a las clases, la presencialidad obligatoria que se da en algunos distritos, la prohibición de la obligatoriedad en la presencialidad de las clases en países limítrofes como Uruguay y Paraguay, la situación de Brasil y Chile, donde hay pedidos análogos a esto. ¿Cómo ves vos que la presencialidad sea obligatoria? Si crees que podría morigerarse, si corresponde. Chicos, yo simplemente soy una médica infectóloga que hace medicina asistencial y está con el estetoscopio puesto todo el día, y leo y estudio un montón, como no recuerdo haber leído y estudiado ni siquiera para el título de especialista. Pero dicho esto, si nosotros pensamos que los chicos son poco causales de un segundo caso, es decir, de lo que en epidemiología llamamos la tasa de ataque secundario, es decir, a partir de un chico en un colegio positivo, no me tengo que preocupar tanto por su capacidad de contagio, cuanto por los adultos que transmitieron el COVID a ese niño. ¿Se entiende lo que digo? Y si además, yo que leí del derecho y del revés, los protocolos de educación para la vuelta a clases presenciales, el docente va a estar con máscara de acetato, con barbijo, y se están vacunando, y van a estar además a 1,5 metros de los alumnos. A ver, acá no entiendo cuál es la duda. Si hay un niño que es contacto estrecho porque su papá, su mamá, su hermano adolescente tiene COVID, ese chico sale y luego el resto de la burbuja, contacto de contacto, no se aísla, listo, chau. A ver, y además sumo que desafortunadamente no todos los niños en el país tienen acceso a conectividad, y por ahí sus papás no sé si sabrán utilizar el Zoom, el Internet, o ayudarlos o asistirlos para que aprendan la tabla del 7. Entonces, me parece que acá hay un montón de elementos y de lugares donde trabajar para decir homogéneamente no se vuelve a las clases, o sí. No sé si te contesté. Absolutamente. Doctora, le hago una pregunta a título personal. ¿Usted se pudo vacunar? Sí, y te digo por qué. Lo quiero aclarar a esto por las dudas. Yo, ni bien se abrió la plataforma de Vacunate PBA, me anoté. Ajá. Pero yo había avisado que yo no me iba a vacunar hasta que no se vacunaran los médicos de la guardia, los enfermeros de la guardia, los altamente expuestos por una cuestión de principio ético. Yo hago básicamente consultorio, veo pacientes con COVID, obviamente, pero tengo suficientes canas como para, indicar a través de una historia clínica o de una imagen, muchas veces, pero veo 40 pacientes por mañana, ¿sí? De todas formas, yo me anoté en la plataforma, me llegó el turno y esto también es importante decirlo, abrí el mail del servicio, que era el mail que yo había puesto de contacto, a las 11 de la mañana, y tenía turno para ese mismo día a las 5 de la tarde. ¿Sí? Ah, perfecto. Digo, hay que estarse como muy encima. Fui, me vacuné el día que tuve mi turno, no entré por la ventana, no le saqué el lugar a nadie,
y después a los como 23 días, eso fue el 7 de enero, como a los 23 días me llegó el turno para la segunda dosis, fui, me la apliqué y todo perfecto. Igual, aclaro, como vengo diciendo siempre, la vacuna ha demostrado tener eficacia solamente en prevenir formas graves y muerte por vacuna. Esto es, yo en el hospital sigo utilizando barbijo, incluso con todos mis compañeros, los médicos, las médicas que trabajan en mi servicio, ¿sí? Siguen utilizando todos barbijo, y si vamos a tomar el cafecito, yo me saco el barbijo, bebo y me vuelvo a colocar el barbijo y luego toma el otro, aunque estemos en un consultorio así. Bien. Consultar de Elena cómo están ustedes, los galenos, los médicos, las médicas, ¿no? Recuerdo al principio de toda esta pesadilla mundial, los balcones, los aplausos, bueno, en el medio de la trazabilidad, este recorrido, llegamos hasta hoy. ¿Cómo están ustedes? Quizás, como bien nos explicabas, muchos fueron inoculados, inclusive con segundas dosis, algo que esperábamos mucho. Pero me refiero a cómo están de ánimo, cómo vos, me imagino que en tus ámbitos hablas agotados con los médicos. ¿Cómo están ustedes? Agotados, muy cansados. A ver, yo te doy mi experiencia personal, ¿sí? Yo tengo 57 años, en el 2017 tuve un cáncer de mama, y me acuerdo que el primer día, declarada la emergencia sanitaria y tal, mucha gente en el hospital me decía, ¿qué haces acá? Trabajo. Digo, y pero vos con lo que tuviste, yo tuve cáncer de mama, hice quimio, hice radio, no tomo ni una aspirina y acá estoy trabajando porque teníamos que enseñar cómo utilizar equipo de protección personal, porque el 99% de los colegas, enfermeras, kinesiólogos, camilleros, radiólogos, laboratorios no sabían cómo utilizarlo. Entonces hicimos esa capacitación, yo feliz, pero yo no me había tomado las vacaciones del 2019. Hoy me estaba acordando que hace exactamente un año el secretario de Salud Pública me llamó por teléfono y me dijo, Elena, con esto que se viene, ¿te imaginas que no te puedes tomar vacaciones? Sí, obvio. Yo había hecho que la gente más joven de mi servicio lo hiciera, yo seguí la vasca, le siguió dando, y hace 20 días, un mes, dijimos, bueno, otra vez la pelota a la calle, ¿viste? Otra vez la rueda vuelve a girar y empezamos de nuevo con insistir con medidas de precaución personal, incluso en el ámbito de trabajo, incluso entre los vacunados, volver a capacitar al personal, insistir con las medidas, que no se junten en el comedor, que sigan usando barbijo, que no tomen mate, etcétera, etcétera. Aún así estamos muy cansados, porque es volver otra vez a ver una película que de verdad que fue muy difícil. Tuvimos compañeros gravísimos, colegas muertos, y vos decís, no, qué pesadilla, como dijiste al principio. No sé si te contesté. Sí, sí. Doctora, una última por lo menos de mi parte que le quería hacer con respecto al tema de las vacunaciones y lo que se está determinando en materia de estas últimas medidas, porque una de las cosas que remarcó Carla Bisotti ahora fue que de ninguna manera el gobierno está pensando en volver a poner restricciones de tipo confinamiento, de encerrar a nadie, esto tiene que ver con la cuestión económica también, pero sin duda, si eso llegara a tener que suceder... Económica, social y psíquica, perdóname que te agregue. A las tres. Económica, está perfecto. social y psíquica, ¿viste? Claro. Porque de veras que la gente grande que no tiene nadie con quien hablar y que por ahí se juntaba una vez a la semana con las amigas del banco a tomarse un cafecito, es muy complicado. Claro. Perdón, te y por interrumpí. Eso, no, perfecto. Ahí quedó bien respondido un poco lo que yo estaba tratando de plantear. Pero quería agregar el dato que también aportó la ministra Bisotti, que es esto de las restricciones que se han tomado por los países vecinos, Paraguay, Brasil, todo lo que sabemos que la situación ahí está más grave. Cerrar
las fronteras o por lo menos regular los viajes, esto de ponerle un 30 o hasta un 100% de menos posibilidades a las personas de entrar y salir del país, el turismo está cerrado. ¿Eso ayuda a nivel de esto dentro de los protocolos, cree usted? Sí, pero no es lo único, porque si una persona haya vuelto de la Amazonía y del caos brasileño de Manaos, o haya sido contacto estrecho de un caso del picadito del jueves, ¿sí? Y esa persona no tiene la conciencia individual y social comunitaria de quedarse en aislamiento estricto por 14 días, de nada sirve cerrar las fronteras, o de poco, digamos, porque si seguimos teniendo este nivel de circulación comunitaria y cerramos la frontera sin nadie, fronteras que por otra parte sabemos en nuestro país que son inmensas y a veces son un colador y lo vemos con los muertos en Formosa, cruzando el río y todo esto. Pero digo, sacando eso, ponele que hiciéramos un blindaje total de todas las fronteras en la Argentina, ¿sí? Si el que es contacto estrecho de un caso de acá no se aísla, ¿sí? Vamos a tener la cepa Pergamino, ¿me entendés? Claro. O la cepa San Fernando del Valle de Catamarca, ¿qué más me da? Pero para que haya, cuando hay circulación viral, los virus naturalmente tienden a mutar. Y esa mutación es porque se fotocopiaron con un defecto, ¿sí? Y entonces uno de los numeritos del DNI le salió chingado y eso puede no hacer nada o puede hacer que ese virus nuevo sea más letal, sea más contagioso, no lo sabemos. O pueda tener escape inmunológico con las vacunas. Bien, doctora. Bueno, creo que ha quedado muy claro el mensaje. Hay que seguir cuidándose, con vacuna, con cierre de fronteras, sin clases presenciales obligatorias, como fuera, la responsabilidad social sigue latente. Los médicos, la verdad, están dando una batalla desigual frente a un virus invisible y están agotados. Más allá de que estén inoculados, el virus sigue transmitiéndose. Médicos, enfermeros, todo el personal de salud. Personal administrativo, de seguridad, sí, todo. Honesta, a mí me ha tocado verlo en primera persona, perdón la autorreferencia, y es increíble el trabajo sincronizado que llevan adelante en la primera línea de batalla, pisos enteros con pacientes y están ahí, un trabajo increíble. Doctora, le agradecemos mucho su tiempo y bueno, esperemos tenerla nuevamente en el programa. Cuando quieran, a sus órdenes. Muchas gracias. Así pasaba por de izquierda a derecha la doctora Elena Ovieta, perdón. Y bueno, fue muy, muy esclarecedor. Juan Pablo, no sé cómo lo viste. Y bueno, preguntarte si las vacunas. Bueno, hoy llegó una partida de vacunas desde Rusia. ¿Llegará otro el fin de semana? ¿Cómo viene el tema de Sinopharma? ¿Nos anticipaste algo al principio? ¿Cómo estamos con ese tema? ¿Cuál es la expectativa en Casa Rosada? La primera pregunta que se le hizo a la ministra fue qué pasó con las vacunas, las 3 millones de Sinopharm. Ella respondió que bueno, ya 1 millón se habían acordado en los acuerdos firmados, 4 millones, pero hay 3 millones que obviamente todavía están en China. Hoy llegaron las 330.000 Sputnik, se habló primero de 500.000, bueno, después se aclaró desde acá de las fuentes oficiales que iba a ser la capacidad que tuviera el avión, ¿no? Así que son esas 330.000 para obviamente potenciar esta primera dosis que se va a dar en personas mayores de 80 años. Que dicho sea de paso, le mandamos un saludo que se pudo vacunar ayer a nuestro querido decano acá de Casa Rosada, Roberto Tano Di Sandro, le mando un cariño enorme que nos mira. Así que pudo ayer ya en el Luna Park. Le pregunté cómo fue, me dijo fue rápido, fue intenso, pero propuso una idea que me pareció buena, que para los adultos mayores vayan a las casas. Se trate de, me dijo, sería mejor que vengan a las casas, porque esto de que hay que ir en un remis o en colectivo, la gente que por ahí no tiene el dinero para pagarse un
un servicio de remiso de Uber y todo esto que existe hoy por hoy, pero bueno, celebramos eso, pero también hacemos ya el pedido que él me trasladó, ¿no? De que por ahí los gobiernos, sean provinciales, nacionales, de acá de la Ciudad de Buenos Aires, a ver si pueden tener la posibilidad de esas dotaciones que vayan a las casas, ¿no? A hacerlo. Y después con respecto a lo que se dijo en la conferencia, para sintetizártelo, que habló un poco más a nivel político de toda esta cuestión de las vacunas que no llegan, lo que le consulté yo sobre esa inesperada cadena nacional que dio ayer el presidente, donde para algunos se había leído que era una manera de atajarse de la probabilidad de que no hubiera vacunas. Esto lo quiso un poco contradecir Bisotti. Lo que dijo Golán, que es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que bueno, que acá hay un sistema centralizado, este Consejo Federal de Salud es que está en más alta dimensión, que las campañas las están manejando ellos y que lo hacen los poderes ejecutivos distritales con el gobierno nacional, que son, dijo, los que llegaron ahí por votación. Y ahí fue, digamos, a la crítica que era, esto no lo definen ni los legislativos, ni los medios, dijo, ni el Poder Judicial. Ahí te toca la tuya, que sos doctor, abogado, esa te la dejo para vos, pero se entiende por qué en base lo dijo, porque salió un fallo en la provincia de Formosa, hoy creo hace pocas horas, que justamente le reclama al gobernador Schindel-Frank que saque esas restricciones que impuso de volver a la fase 1, ¿no? Por eso lo reiteró en varias oportunidades, inclusive sobre el cierre de la conferencia, de que cada distrito elige según el cuadro de situación y no los poderes judiciales, el poder legislativo. Dijo, y ahí que queda clara la división de poderes. Y agregó el cuarto, que es los medios de comunicación, acá nosotros. Bien. Del cierre de fronteras, vos lo consultabas recién la doctora, ¿hay algo de eso? Porque hubo una presión sistémica de algunos idóneos, de algunos científicos para que cierre, lo he escuchado inclusive hace unas horas creo que a Pizzi, uno de los desinfectólogos, pidiendo que se cierre la frontera con Brasil, que al día de hoy es el país con más contagios a nivel mundial. Claro, solamente podrán volver los argentinos que estaban afuera, presentándose PCR negativo, haciendo el aislamiento. Ayer, por ejemplo, a mí me consultaban muchos, te consultan por Twitter, hacía una pregunta interesante, porque dice, si yo vengo, dice, en el buquebús de Uruguay, pero yo en realidad soy de la provincia de Santa Fe, llego a Buenos Aires, ¿dónde tengo que hacer el aislamiento? Y yo, obviamente, le contesté usando el sentido común, en Buenos Aires. Pero me dice, tengo el PCR y me da negativo, ¿qué hago? Sigo a mi provincia, entonces se entiende ahí que en ese caso iría a su provincia y haría el aislamiento preventivo ahí, en su lugar de donde vive, ¿no? Así que bueno, son muchas cosas que por ahí, inclusive cuando pasó lo de la temporada, había muchos huecos, muchas cosas que no quedaban claras. Sin embargo, la temporada se desarrolló bastante normalmente, la gente en las rutas no tuvo muchas complicaciones. Yo mismo que pude viajar a la provincia de Córdoba, no tuve demasiados controles, a pesar de que hice los permisos, había que mantener, si uno iba en auto, las burbujas de la gente que uno obviamente tenía bajo su cargo, si iba a un hotel, a una casa, lo que fuere. Y ahora en este caso sí, lo que tiene que ver con las fronteras obviamente es esa idea de que el turismo no ingrese de ninguna parte de los países fronterizos. Por eso hoy, justamente lo aclaró también Carla Bisotti, vinieron los ministros de salud de las provincias, especialmente los que manifestaron esto fueron los que tienen zonas limítrofes con países como Paraguay, como Uruguay, etcétera, etcétera, con Brasil especialmente, para ver cómo se puede regular eso, por carreteras, porque eso es por aire, es por tierra. Así que eso se va a ir analizando, dijo la propia Bisotti, en la marcha de los sucesos, a ver cómo se vayan dando las cosas. Pero sabemos que de países de Europa, pero también obviamente de los Estados Unidos, donde hay grandes números de contagiados y obviamente de muertos, eso se va a evitar por el momento. ¿Que pueda haber cambios? Esto es el día a día, lo dijeron los tres ministros, porque estaba también Quirós de la Ciudad de Buenos Aires, lo remarcó Golán especialmente, y la propia ministra dijo, si hay que tomar alguna medida se va a tomar, pero sí lo que vamos a tratar de evitar es no frenar la actividad, hablando precisamente de la actividad económica, obviamente, y que no haya estos encierros que se dieron. Dijo, no estamos en el 2020, queremos aclarar eso. Esta es otra situación, hemos aprendido muchas cosas, y creen ellos, desde el gobierno nacional, que se va a poder enfocar el tema, obviamente recibiendo las vacunas y manteniendo, por eso dice, y explicó lo de la decisión de ayer del presidente de salir en cadena nacional, que la gente se siga cuidando. Bien, bueno,
ya está en línea, vamos a ir en instantes, en un ratito nada más, con Guido, el comunicador popular, con unos videos, pues esta semana fue muy movida. Podés seguir votando, yo consultarte eso también, Juan Pablo, por el tema, bueno, saldada la cuestión en el Ministerio de Justicia, al final asumió Soria. Perdimos los dos al final. Perdimos los dos al final. Sí, no fue ni Herrera ni Ibarne, fue el rionegrino Soria. Bueno, pasó a seguridad la disputa, mientras aprovechamos e invitamos a los que nos están mirando que puedan votar cuál es el estilo que prefieren, es el de Frederick o Bernie. ¿Cómo impactó esta discusión ahí en Casa Rosada entre dos figuras de la seguridad nacional? Bueno, ayer fue un día acá terrible, muy movido, estuvimos en el patio de las Palmeras porque uno para ver quiénes entran y salen de Casa de Gobierno tiene que plantarse ahí a montar guardia en el vidrio que nos divide con el Salón de los Bustos, la explanada famosa, la alfombra roja por donde entra el presidente, y ver para dónde iba, ¿no? Vimos entrar a Gildo Infran, que había estado conectado unas horas antes vía Zoom con el presidente de la Nación. No sabemos si llegó en avión rápido desde Formosa y después vino acá, no pudimos saber con quién se reunió. Nos negaron que haya estado con el ministro Cafiero, con el ministro del Interior Guado de Pedro, no salió ninguna información oficial al respecto, Sergio Massa y por supuesto la reunión con respecto a lo que vos me estás preguntando de Sabina Frederick, es así con Cafiero. Nos dijeron que estaba programada, algo que quedó medio en duda porque nadie nos había dicho que esa reunión estaba en una suerte de agenda que por lo menos a nosotros no llegó. Estuvo bastante tiempo. Y cuando salió, obviamente no quiso hablar con nosotros, se la vio con un rostro bastante duro, salió con paso redoblado, tenso, era la situación, y bueno, después pudimos ir rearmando un poco lo que había pasado y fue directamente al grano la ministra con el propio Alberto Fernández y con su jefe de gabinete Santiago Cafiero, eso que circuló por todos los medios donde dijo el límite de la violencia con respecto a lo que Bernie había hecho con su segundo esos incidentes que se suscitaron allí en la provincia por el caso de esta menor, como decías vos, que estuvo desaparecida estos 3 días y bueno, por suerte apareció. Pero bueno, esa puja está. Lo que pasa que acá dentro de Casa de Gobierno uno trata de sacar información, hablando un poco con los voceros, uno saca conclusiones, tiene que hacer una suerte de análisis. La verdad que yo opinólogo no soy, pero lo que se nota es que esa diferencia que viene desde hace rato en el Ministerio Nacional y en el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, tiene una interna política dentro del Frente de Todos. Eso de que Bernie siempre dijo, mi jefe política es Cristina Kirchner, y todos saben que Kirchner no hace ni dice nada si no es avalado por la actual vicepresidenta de la Nación. Y cuando la presidenta dijo aquello de los funcionarios que no funcionan, de los ministerios que no estaban funcionando, todos tomaron como uno de los nombres a Sabina Frederick, que es antropóloga y que es el cuestionamiento que le hace mucho, que hace una antropóloga en el Ministerio de Seguridad de la Nación, pero bueno, son varios temas. La discusión está abierta. Ahora lo que sí hay que decir es que Bernie por momentos cae bien en los sectores más progresistas del Frente de Todo y a veces cae bien inclusive en los sectores de la oposición. Uno habla con dirigentes y votantes. Sí, por ejemplo, la conferencia con Santilli. Con Santilli, exactamente. Así que bueno, siempre se habla de ese potencial candidato que puede ser él y que es una carta que tiene Cristina ahí para que sea un candidato que reciba votos también del centro derecha, ¿no? Es algo que, bueno, no hace falta especular mucho, también es política, esto es un juego de ajedrez. Exactamente. Bueno, vos que nos estás mirando desde el otro lado, sigue abierta la encuesta. Hay una ventaja considerable para el doctor Bernie sobre la licenciada Frederick en esta encuesta sobre cuáles son los estilos que vos ponderás más. Pero bueno, sin mayores preámbulos, pasamos a presentar a Guido, nuestro comunicador popular, a hacer la reseña de estos videos como hacemos semana a semana. Yo, Guido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estuve viendo uno muy interesante, no sé si lo tenemos en el diario de hoy, pero en itinerario, quise decir. Pero bueno, me parece que hubo bastantes novedades esta semana. ¿Cómo estás, Guido? Todo bien. ¿Cómo andan? Bien. Bien. ¿Cuál es el primer video de la fecha, estimado? El primer video, tenemos un
3 videos hoy, muy buenos los 3. Bien. El primero Sí. es de una entrevista que se dio en los primeros días, no sé si fue el lunes o martes, al ministro de Economía, Martín Guzmán, que marca las diferencias entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Vamos a Lo ver. vemos. Puesto número 1 del Comunicador Popular. Tener más acceso al mercado del gobierno, el Estado y los particulares. No, pero hoy nosotros no estamos tomando deuda en dólares. Bueno, por suerte. Es que si no queremos. Tomando al 20%. Es que no confundamos. Nosotros somos el Frente de Todos, no somos Juntos por el Cambio. Deuda en dólares a tasas de interés insostenibles toma Juntos por el Cambio. No, el pero gobierno voy a esto, cuando usted negociaba la Frente deuda. El Frente de Todos busca construir el mercado de deuda pública en pesos para financiarse en la moneda propia y busca resolver los problemas de la deuda insostenible, pero no endeudarse. Bien, contundente, Guido, el primero, histórico, el ministro Guzmán con Pagni, ¿no es cierto? Sí. Bien. No sé si los pudieron escuchar. Acá no lo pude escuchar, pero sabés que Guido vi la nota, ¿no? Y lo que me llamó poderosamente la atención, que Pani, ya un periodista más conocido por sus editoriales que por sus entrevistas, digo, un tipo muy hábil, le dijo, después de su última pregunta, hábil declarante a Guzmán. Y se despidió. Fue raro, llamativo. Sí. Bien, ¿tiene algún análisis, reflexión o pasamos al segundo? No. El video está claro, ¿no? Habla del endeudamiento de Juntos por el Cambio, que el Frente de Todos no hace esas cosas, es claro. Y lo que me gustaría también remarcar es cómo el periodista pareciera más un militante del PRO, ¿no? En toda la entrevista. Es muy interesante verla de ese lado, todo el tiempo retrucándole al ministro de Economía, ¿no? Bien. Siempre en buena hora, a mí me parece saludable que los periodistas, en la publicidad, no sé si la vieron, perdón, una digresión cortita. Digresión cortita. Juan Pablo Guido, no sé si vieron las lunetas de una conocida radio 750 que dice objetivos pero no imparciales. Estaría bueno, ¿no? Que los periodistas como Pagni no renieguen de su audición, como Camburián, que lo tuvimos la semana pasada, y digan de dónde hablan y puedan, y que los funcionarios del oficialismo vayan a sentarse ahí. Así que celebramos de que se den estos encuentros para que después cada uno en su casa pueda elegir y tener más claridad a la hora de elegir. ¿Cuál es el segundo video, Guido? ¿De qué se trata? Este es el mejor y seguimos quizá en esa línea, ¿no? De la imparcialidad. Fue muy conocido, el mejor para mí. Viviana Canosa, la conocen, muy conocida. Hubo una burrada, un blindaje, no sé, me podrán decir ustedes qué hizo esta semana. Mírenlo y lo debatimos. Vamos al video, segundo. Puesto número 2. Puesto número 2 del Comunicador Popular. Maravilloso. Este es maravilloso. Bueno, van a seguir ahí entonces, Tatiana, Elba, van a seguir ahí hasta que tengan novedades. ¿Cómo se llama el intendente del lugar? ¿Sabés el nombre? El intendente del lugar de acá. Si no lo averiguamos, Edu, ¿cómo se llama? No sé. Capital. Ciudad de Buenos Aires. Vamos nada, yo les mando un abrazo. Maravilloso video. Este lo vi por YouTube. Salió en todos lados. La verdad que, a ver, uno puede no saber. Lo que molesta es, vos podés no saber dónde queda Villa Lugano. Está perfecto, porque, tampoco es una ofensa. Lo que quizás
genera resquemores, que ella se para desde un lugar que durante diciendo, no, ¿quién es el intendente de ahí? ¿O quién era Horacio Rodríguez Larreta? Y ni siquiera era Villa Lugano, era la Comuna 9, Parque Avellaneda, pero más allá de eso, no se trata de una clase de geografía, sino de en cualquier momento, en cualquier lugar, tratar de sacar una tajada militante desconociendo cuál es la realidad de la ciudad. ¿Cómo lo viste vos? Sí, sí, exactamente igual. Igual, me parece. ¿Sabés? Sí, Pablo. No, esto, dos cositas quería decir. Bueno, yo soy más viejo que ustedes, bastante más viejo, 50 tengo ya, tampoco vamos a andar escondiendo la edad a esta altura. Me hizo acordar cuando lo vi, pues lo vi el recorte en Twitter, y me acuerdo que hace muchos años atrás estaba la señora Chiquita Legrand al aire en su programa, cuando hacía la previa y saludaba a la gente y anunciaba un poco quién iba a ser los invitados, y leía algunos mensajes, y dice, ay, llega un mensaje de Juan Pablo Peralta de Morón, ponele, ¿no? Y ella dice, chicos, llegamos en vivo a Morón. Claro, obviamente Mirta Legrand no tenía ni idea dónde era Morón, yo me reía. Pero también este prejuicio que hay lamentablemente a veces en sectores de la clase media, de la palabra villa. Villa, yo por ejemplo vivo en Villa Santa Rita, por el tema de una cuestión en la venta de casas, departamentos y demás. Si uno ve mi zona, no figura como Villa Santa Rita, figura como Flores Norte. No existe Flores Norte. Y recuerdo muy bien cuando fui a cubrir una nota para Canal 26, trabajaba en aquellos años, hace mucho tiempo. Yo había vivido en esa localidad, Villa Madero, que pertenece al Partido de la Matanza. Y el plebiscito, ¿sabés con qué tenía que ver, Guido y Hernán? Con que la gente iba a decidir si se iba a seguir llamando Villa Madero, que no quería mucha gente que se llamara Villa Madero, o Ciudad Madero. Bueno, ganó el Ciudad Madero. Un dato que aporto, ¿no? Dejémonos de embromar con eso, saquémonos el prejuicio. Yo me gusta decir que vivo en Villa Santa Rita, no en Flores Norte. Absolutamente. Y esto que traes que es muy importante, Juan Pablo, el 7 de octubre de cada año es el Día de la Identidad Villera, digo, porque también hay que escuchar a las personas que viven en nuestras villas y no girar la cabeza, sino en un debate franco para ver cómo se puede mejorar la dignidad y la calidad de vida. Y muchas personas, digo, me acuerdo de esa ley que fue impulsada por aquel entonces, por el diputado Andrés Larroque, con Alejandro Salvatierra, dirigente de Villa 15, de Ciudad Oculta. Y bueno, el día se llama, en conmemoración por el padre Carlos Mujica, Día de la Identidad de los Valores Villeros, que dicho sea de paso, y para redondear, y así pasamos al 3, si les parece, Guido, si no tenés algún otro comentario, y pasamos al 3, digo, yo no sé qué hubiese pasado si todo el barrio Sildañez no hubiese salido a cortar la autopista de Lepiane. Digo, creo que la estructura contada por el Ministerio Público Fiscal de la ciudad, mal que me pese, en el ejercicio de mi profesión, digo, tiene bastante letargo a la hora de atender las demandas de personas que viven en la veda de una autopista, crean estructuras burocráticas como la UFIT, por ejemplo, la Unidad Fiscal de Intervención Temprana, que lo que hace es burocratizar todo. Y quizás no estaríamos hablando de esto si la comisaría, la UFIT, el Ministerio Público Fiscal hubiesen salido a buscar rápidamente. Entonces, cuando refiero a esto porque en los valores villeros se vio claramente cómo la gente se paró en el medio de la autopista y dijo, hasta que no aparezca esta criatura, no nos movemos de acá, y así fue, y así terminó siendo. Guido, ¿cómo lo viste hasta acá? Segundo, tercer video. Muy bien, nos queda uno más y terminamos, ¿eh? Vamos el último que les voy a mostrar, no sé si lo vieron. Vamos a ver si lo vieron. No fue Formosa, no fue Venezuela, fue en Jujuy. No lo vi a Burlich, no lo vi a Waldo Wolf, no vi al TN, no lo vi a nadie, ¿eh? Miremos lo que pasó. A ver. Puesto número 3. El comunicador popular.
Bien, Guido, ¿podés contarnos un poco más? ¿Qué es una represión, una carrera de caballo de policía? ¿Qué pasó? No. Hubo una represión salvaje en Campo Verde, en Jujuy. Un predio donde los chicos hacían deportes. El emperador Gerardo Morales ordenó una represión salvaje a niños, ahí se ve en el video, niños chiquitos, embarazadas, mujeres. No salió a ningún lado, yo no lo vi a ningún lado, no sé ustedes. Terrible. No. Increíble, sí, ahí vemos a los chiquitos corriendo, sí, la verdad que hipocresía, ¿no? Hablar de una nena perdida y después en Jujuy. Fue justo en el mismo momento. En el mismo momento. Un dato sobre eso, ayer justamente circulaba este video por las redes bastante, y por ahí no lo dieron, no sé, no estuve viendo los canales de televisión de cable, de aire, pero sí en las redes sociales. Y bueno, como había estado esta reunión, esto fue en horas 11:30, 12 del mediodía, entre Alberto Fernández vía Zoom con todos los gobernadores, incluyendo a Gerardo Morales, algunos nos consultaron, a mí personalmente me consultaron algunos por Twitter, ¿no? ¿Qué pasaba si Gerardo Morales por esto no le había reclamado nada al presidente Alberto Fernández? Bueno, obviamente que yo no estuve en la reunión, pero como periodista tengo que consultar fuentes. Pregunté si se había tocado el tema y no se le dijo absolutamente nada desde el gobierno nacional Gerardo Morales sobre esta represión que vimos en este tercer video, porque no hay represiones ni buenas ni malas. hay que criticar a todas. Todas malas. Bueno, quizás la ex ministra de Seguridad que está dando vueltas por el país, que estuvo en Formosa, en Santa Cruz, quizás ahora vaya a Jujuy a repudiar esto que es aberrante. Guido, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Canal de YouTube, Instagram, Twitter? ¿Cómo viene en tus redes? Todo eso, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, todo. Comunicador Popular. Para más videos. Más videos, seguir y compartir y suscribirse al canal. Suscribirse al canal, así te aparece el video en la pantalla cada vez que los vas subiendo. Exactamente. Guido, muchísimas gracias como siempre. Nos vemos el viernes que viene, ¿te parece? El viernes que viene. Así pasaba Guido, comunicador popular, ya te lo dijo, lo seguís por YouTube, por Twitter, Facebook, Instagram. Te suscribís al canal y te llegan estos videos que no, bueno, como decía Juan Pablo, son difundidos por las redes, pero a veces algunos medios se empecinan en taparlos, no entendemos por qué, porque la verdad que habría que reprochar todo esto, no solamente el de uno, el de otro, hay que salir de esa dicotomía que no sirve para nada. Bueno, precisamente... Perdón, Juan Pablo. No, justamente ayer un colega aquí de la sala de periodistas, de los más veteranos, le digo yo, no vamos a mandarnos a frente con la edad, pero hacía un comentario sobre eso, ¿no? Esto que hoy se denomina la grieta, antes eran los federales, los unitarios, ahora decimos la grieta, en otro contexto, obviamente, ¿no? Y planteaba algo que, con respecto a lo que ahora juegan los medios también en esto, ¿no? Muchísimo juegan los medios en esto, más que en otras épocas, porque están las redes sociales, porque están, bueno, todas las posibilidades abiertas para que un ciudadano publique algo que después se viralice y salga ahí sí en los canales de televisión, más vistos en los diarios y en todos lados. Y me recordaba algo del 2001, ¿te acordás el que se vayan todos? Sí. Ese que se vayan todos, este periodista que me comentaba esto, un periodista muy reconocido, y que le voy a robar esto, pero no voy a dar el nombre porque obviamente era un análisis que hacía acá entre nosotros. Pero me dejó pensando, me dijo, ¿sabes lo que pasa? Mientras existe esta grieta, que unos son macristas y antimacristas, otros cristinistas y anticristianistas, el que se vayan todos no va a haber. Y lo planteó como una suerte de acuerdo, entre comillas, digo, entre la misma clase política, donde, muchachos, nos pegamos en las redes sociales, nos pegamos en los canales de televisión, cada uno compra el medio que quiere, el empresario del medio que quiere, o mete a un empresario que es en realidad de almacenero y se dedica a los medios, y fomentamos esa grieta, pero hay un límite a esa disputa, tiene un límite, que por ejemplo cuando pasó lo de Alberto Fernández en Chubut, salió parte de la oposición, obviamente, a repudiarlo y estaba perfecto. Cuando había pasado con Mauricio Macri pasó lo mismo, por ahí muchos no lo recuerdan, pero también hubo sectores de la oposición de ese momento, que era el kirchnerismo y demás, también algunos lo repudiaron. Y algo quizás de eso puede llegar a ver, yo lo digo para dejarla pensando, no es que sea la verdad revelada, ni mucho menos, y a nadie le interesa por ahí la opinión de los periodistas, que justamente es algo que siempre digo, nosotros lo que pensamos nosotros es un tema nuestro. Nosotros podemos salir y preguntar lo que tengamos que preguntar, y punto. Nos guste o no nos guste a nosotros, ¿no?
Exacto, sí, y la verdad es que elevar el nivel, me parece, por elevar el nivel de las discusiones. Yo honestamente veo algunas discusiones, me gustaría que se eleve el nivel, que nuestra dirigencia política pueda elevar el nivel, salir de la mediocridad. Digo, no, porque la nena vivía, que esto no exime de responsabilidad, esto no dice no va a haber dos visiones sobre un mismo hecho, como bien decía vos, unitarios federales, ni hablamos de Estados Unidos, republicano, demócrata, bueno, siempre puede haber dos miradas. El tema es que tengan un correlato por fuera del fango, del barro, de decirte, y vos, que yo por el otro día, ayer veía algunos, y eso no exime responsabilidad de la reta, digo, hay 7.000 personas en situación de calle y eso tienen que hacer algo de no mandar lo que mandan, que mandan agua y jabón con presión para echarlos de donde están y nada más, donde el subsidio habitacional lo tiene dicho el propio Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, no sirve lo que están dando, no sirve cómo se está manejando, lo tiene dicho hace 10 años un Tribunal Superior de Justicia, bueno, que es conteste a los intereses del gobierno de la ciudad, sin lugar a duda, digo, Otamendi y todos los que están allí, y está bien, digo, no está bien, pero digo, es una realidad objetiva, como bien decíamos, que hay que señalarla, pero elevar el nivel de debate, digo, no, porque son los 7.000 de Cava y esta niña vivía de Lepiane, pero tenemos que hablar de todos, y salir de la mediocridad, porque del otro lado tenés a una comunicadora que toma dióxido de cloro y dice, no, es Villa Lugano quien es el intendente, o el dípido, elevar, y no porque seamos todos elevados, seamos todos unos genios en lo que manejamos, digo, formarnos, tratar de entender, de aprender, de escuchar al otro, de informarse, de preguntar, pueden haber discusiones y disquisiciones muy interesantes con gente que por ahí decimos, no, este no me puede... Pero bueno, por eso me parecía también interesante cuando planteaban en la producción, Juan Pablo, la encuesta del día de la fecha, si el modelo Freddy o el modelo de Bernie, que tiene que ver con esto, ¿no? Quizás un modelo, comparto con la ministra que la violencia es el límite, pero también comparto con el ministro que no puede haber más funcionarios que vayan a sacarse fotos. Digo, porque, y con esto redondeo, perdona si... la fiscal que estaba a cargo de la instrucción o de la investigación, que se sube un helicóptero de la Policía Federal, no los vemos nunca. En el ejercicio de la profesión he visto fiscales que no se han subido nunca a un helicóptero, que cuando ven estos casos dicen, son fisuras, son de la villa, no tienen nada que hacer, los hemos visto, tenemos que estar insistiéndole para que saquen una resolución, para que se muevan, y es lo que pasó con esta niña. Porque si no era, insisto, por los valores de las personas de la villa que salieron a cortar la autopista, que después también otra discusión, si cortar la autopista, bueno, pero hay veces que no tenés cómo. Entonces, me parece que elevar un poquito el nivel de discusión, quizás dejar de lado un poquito el dióxido de cloro, quizás dejar la espectacularidad de viajar en helicóptero una fiscal que no... Si lo hiciera siempre, si siempre viéramos fiscales viajando y volando por los aires buscando a los pibes perdidos, haciendo justicia por estos chicos que no tienen justicia, que no tienen acceso a la justicia, ahí habremos dado un paso cualitativo muy importante y cuantitativo. No solamente el Ministerio Público Fiscal, no solamente el Gobierno Nacional, sino también el Nacional. Digo, el Gobierno Nacional también tiene un Ministerio de Justicia, bueno, que esta semana tiene un nuevo ministro y tiene una oportunidad para reivindicar todas estas cosas. Juan Pablo, ¿cómo lo viste hasta acá el cierre suyo? Bueno, no sé cuántos minutos nos quedan, pero obviamente que está claro lo que vos decís. Y con respecto a las fisuras, juega en todos los terrenos, ¿no? Cuando se habla de pobreza tampoco, como hablamos de la represión, no hay represiones buenas ni malas, no hay pobrezas buenas y pobrezas malas. O sea, en la provincia de Buenos Aires es una cosa y la ciudad de Buenos Aires, algunos dicen, y con un grado de certeza, obviamente, la ciudad de Buenos Aires es la más rica, la que mayor PBI tiene, digamos, y ve gente tirada en la calle, eso es claro. Pero yo que soy criado y malcriado en el conurbano bonaerense y viajo permanentemente, y esto no viene de ahora, lo dice el propio gobernador actual, Axel Kicillof, décadas y décadas, donde obviamente ahí la población ha crecido inmensamente y hoy tenemos casi un 50% de pobreza en la Argentina. Y todos los gobiernos se van pasando la pelota uno a otro. Los que decían que había habido no sé cuántos años ya de peronismo, cuando llegaron al poder, hablamos de Cambiemos, bueno, fue también una administración en casi todos los sentidos desastrosa.
no sé qué cosa se puede rescatar de ahí. Y ayer Macri obviamente dijo que sinceramente, dijo un par de veces la palabra, inclusive me hacía recordar al libro de la expresidenta, claro, que iban a volver al poder, qué sé yo. Esto puede llegar a ser o no. Lo cierto es que estamos en este año electoral y todo esto que estamos hablando es porque tiene que ver con esas cartas que se están jugando en las pasos que ya quedaron marcadas y se van a hacer dentro del cronograma electoral el 8 de agosto, así que ahora te digo, ya los funcionarios, uno va recibiendo personas que todavía no conoce, que están en algún despacho, que empiezan a alargar sus campañas, buscan notas, esto pasó siempre y es parte del folclore, así que ahora salen todos a la cancha, lo van a notar en los medios televisivos, públicos y digitales, cómo se empieza a jugar esta batalla, que tiene que ver con todo esto, ¿no? Federico Berni, dentro de las internas de cada partido, o Macri Larreta, porque vos fíjate que ayer lo que pasó con, aunque yo no cubro PRO, como se dice, ¿no? Yo estoy acá cubriendo Casa de Gobierno, lo que ocurre en este momento con el gobierno que está ahora administrando el país, esa presentación puso a Larreta en una situación conflictiva y tuvo que asistir. Si hay una interna dentro del PRO, yo te digo que más de uno de los dirigentes del PRO dicen la ganaría hoy por hoy Mauricio Macri. Y otros te dicen, no, la gana caminando en Larreta. O sea, ni ellos están muy convencidos de cómo viene la cosa. Como pasó cuando fue la elección contra Lamens. Jugaban a que los propios funcionarios del PRO, con los que yo hablaba, las fuentes que tenía, me decían que era una elección que por ahí se perdía. Y sin embargo ganó con bastante diferencia Larreta. Y déjame ser entrevistador tuyo por un minutito o dos los que nos queden, porque como el otro día le pifiamos, perdí las pintas, dije Iribarne yo al Ministerio de Justicia, lejos. La doctora Herrera también quedó afuera, que era el tuyo tu nombre, pero asumió Soria. Acá tuvo las repercusiones que más o menos se conocieron, no voy a redundar en lo mismo, pero quiero saber vos, que sos abogado, a ver cómo viste, porque fue el primer nombre que se había dado en la lista. Y que hubo toda esa segunda tanda de nombres. Lo que sí te agrego aquí es que inclusive algunos se lo criticaron al presidente, uno fue Aníbal Fernández, y era una de las cosas que se comentaba acá, era esto de que tirar un nombre para después tirar otro, si hubiera ver el globo de ensayo cómo sale y elegir y tomarse un tiempo, no había sido la mejor elección del presidente de la Nación. Pero más allá de eso, yo quiero saber tu opinión con respecto a que Martín Soria, con todo lo que ya dijo que va a intentar hacer desde el Ministerio de Justicia, asume el viernes que viene. Sí, absolutamente. La verdad que el Ministerio de Justicia, hoy por hoy, lamentablemente, tengo que decirlo, es un ministerio que tiene una gestión frenada. No tiene un desenvolvimiento natural para un ministerio que es uno de los más importantes, digo, de la cartera, al menos para los abogados, para nuestra perspectiva como abogado, como profesional del derecho, y venía muy frenado. Entonces, por un montón de factores, no solamente atribuibles a la doctora Lozaro, digo, hubo una pandemia en el medio, un poder judicial que no está funcionando directamente, y a priori, aparentemente el doctor Soria le ha imprimido, o impreso, como queramos decirle, otro volumen, le imprimió otra dinámica, vino con la fuerza que se requiere, o que se estaba, o al menos desde el ministerio, que se veía bastante opaco. Entonces, esa fuerza o esa intencionalidad de poner a motorizar un montón de debates que al día de hoy estaban absolutamente acallados, bueno, pareciera ser propicio. Habría que ver cómo sigue en la línea del tiempo estas circunstancias, si es solamente una puesta de escena para los primeros 5 días o si en verdad va a haber una gestión mucho más activa. Recordemos que el Ministerio de Justicia quizás no se lo ve en el día a día, no hay oficina del Ministerio de Justicia en la esquina de tu casa, pero incide e impacta directamente en la realidad de todos los días porque tiene a su cargo las relaciones permanentes con el Poder Judicial de la Nación. Entonces, nada, por lo menos se lo ve mucho más activo a una ministra Lozardo que, como decíamos, no solamente sería injusto caerle solamente a ella, pero venía demasiado quieto y bueno, se espera una dinámica mucho más, por lo pronto, más veloz y con más interacciones, con más relaciones, con más vinculaciones, que es lo que demanda un Ministerio de Justicia. Bueno, y ahí aporto un datito. Ayer dije al principio del programa estuvo Sergio Massa aquí reunido con autoridades de acá de Casa de Gobierno. Alberto Fernández estaba aquí, seguramente estuvo con él por el tema de que la sesión va a ser el día martes, parece, la de ganancias, con ese
piso de 150.000, ¿no? De salario. Y otras deducciones que, bueno, es interesante leer el proyecto. Y también que se adelanta la sesión por el tema de que tiene que renunciar Soria para que asuma finalmente. Pero ese nombre es clave ahora, porque todo lo que en materia judicial se quiera cambiar desde el Poder Legislativo presentando leyes, bueno, tiene que ver con ese hombre, con esa tercera pata del Frente de Todos que es Sergio Tomás Massa. Así que está en muy buenos términos con Máximo Kirchner, con esta capitanía que va a tener en el PJ bonaerense, el diputado y jefe de bloque del Frente de Todos. Así que en las próximas semanas van a ser en eso, como decías vos, ¿no? Determinantes. Está Cristina Kirchner en el Senado, ahí hay mayoría. El tema es diputados. El tema es diputados. El tema de diputados, y que haya, a mí me pareció saliente una frase: lo primero que voy a ir a hacer, más allá y sin perjuicio de todas estas implicancias, especulación en torno a qué se iba a apretar, si no iba a apretar, no, yo creo que el diálogo, lo primero que dijo fue: quiero reunirme con la Corte Suprema. Es que ahí muestra a las claras que había un vínculo que no estaba esclarecido, un vínculo político, digo, ¿no? Un vínculo de articulación entre poderes, donde no parecía que hubiera mucha armonización, que no hubiese un contacto fluido, puede existirlo o no, pero no de cara a la sociedad. Y el ministro lo primero que dijo es: voy a reunirme con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque tenemos un problema en Argentina bastante evidente, y esto no es solamente una idea, sino que las encuestas y la opinión pública sí también parece avalarlo, que es que el Poder Judicial no tiene buena imagen por su funcionamiento bastante endeble y bastante anacrónico y bastante vetusto en algunos casos, que no tiene que ver solamente con las cuestiones políticas, sino con el día a día, digo, el divorcio, el accidente de tránsito, el despido, digo, todo eso que nos impacta en lo cotidiano, que, bueno, no permite acceder a un buen servicio de justicia y, por lo tanto, menoscabando y lesionando el Estado de Derecho. Juan Pablo, bueno, te comento nada más al pasar que la encuesta, bueno, subió un poquito, Frederick, sobre el final, llegó al 38,9, pero la gente que nos mira prefiere el estilo Bernie con un 61,1%. Mira vos, Sergio Berni. Bueno, sí, es lo que más o menos uno huele en la calle, ¿no? Cuando habla con la gente. Parece que Berni es una persona que le cae bien a unos y a otros. Digo, en su mayoría, ahí tenemos la encuesta, justamente está marcando que hay un sector que avala también a Frederick. Bueno, por lo pronto te digo, el presidente ya la semana que viene, haciendo un mini adelanto, no está en la agenda, pero se va a seguir viendo un presidente activo, principalmente como hoy, que estuvo en Catamarca, firmando de acuerdo con los empresarios, con pedidos que le habían hecho inclusive antes de asumir como presidente, que tiene que ver con esto de los aportes patronales, una baja para que haya y se intensifique la actividad, más con la pandemia. La semana que viene va a haber otras presentaciones, reuniones con intendentes en San Vicente, también ordenar un poco esto que tiene que ver con el conurbano bonaerense, bueno, en realidad toda la provincia de Buenos Aires, disputando justamente el PJ también, como te comentaba recién, y principalmente tema acá prioritario, conseguir vacunas. Esa es, te digo desde el vamos, que es la mayor preocupación de Alberto Fernández y de todos sus funcionarios, conseguir vacunas. Vacunas lo antes posible, ojalá que así sea. Y bueno, nos tenemos que ir despidiendo, Juan Pablo, estamos llegando al final. Como siempre, nos sirve mucho que compartan, le den me gusta, difundan, comenten, bueno, participen de las encuestas como hoy, y le den me gusta y se suscriban al canal de YouTube del colectivo. Agradecer también, Juan Pablo, a la producción, a Manu, a Guada y a todos los que vienen participando para que esto salga al aire. Bueno, si te parece, nos encontramos el viernes que viene a las 18 horas por acá, por las redes del colectivo audiovisual. Juan Pablo, nos vemos hasta entonces. Exactamente, el viernes que viene, que ya te digo, si el martes hace la sesión y renuncia Soria, va a estar asumiendo precisamente ese día, y bueno, vamos a estar con las alternativas, quizás sea aquí en el Salón Blanco. Bien, se va a poner lindo, imperdible el programa entonces el viernes que viene, Juan Pablo. Así es. Un saludo grande, hasta entonces nos vemos el viernes que viene a las 18 horas acá en el canal de Resistencia Colectivo Audiovisual.